General Bonet, ¿cómo recibieron los militares de Colombia, los soldados, esta confirmación del acuerdo de paz? ¿Qué ha podido usted conocer de la forma como van a empezar a respaldar en este caso al gobierno de Juan Manuel Santos, que ha pedido combatir fuertemente al terrorismo mientras se empieza a hablar de paz en el exterior? Creo que él tiene el apoyo. Hoy salió a su presentación rodeado del mando militar. Hace unos días se reunió con lo que pudiéramos llamar la cúpula de los generales retirados. Y creo que se ha reunido también, se reunió en Palanquero, dice la prensa, con los generales de la Fuerza Aérea y con los de la Armada. Y yo creo que él tiene, con las excepciones naturales de la democracia, porque habrá gente que no está de acuerdo, dentro de las filas no hay alternativa, dentro de las filas él es el comandante en jefe. Fuera de las filas como nosotros, yo creo que la inmensa mayoría lo está apoyando, sobre todo que nosotros sí vivimos el conflicto en su total intensidad. Todos los que estamos en los cuerpos retirados como ACORE hemos vivido procesos de paz, guerras, emboscadas, ataques, y sabemos lo que es eso. Hemos enterrado mucho muerto, hemos visto mucha cosa. De tal manera que yo creo que el apoyo no soy vocero, pero el apoyo del personal retirado hoy es inmensamente favorable para el presidente. Aunque, general, no los hayan incluido por ahora en estas negociaciones. Es que lo militar no se debe discutir en las negociaciones. Ese es un punto de partida, porque no puede la FARC opinar ni proponer nada con respecto al ordenamiento militar de la nación que está establecido en la Constitución. No podemos ir a decirle, bueno, entonces ustedes van a hacer esto y esto otro, como en los acuerdos pasados, donde Tiro Fijo propuso que los generales fueran elegidos por voto popular de los soldados. Esa clase de locuras no se puede volver a repetir. Entonces, en este momento, el ejército, las fuerzas militares, no están dentro de esa discusión. De tal manera que nos incluyan o no nos incluyan no es un problema grave. Pero sí sé de buena fuente que el gobierno, el presidente personalmente, está interesado en incluir a un militar dentro de esa mesa. Sí. Pero, repito, no hay discusión posible por parte de la FARC todo lo relacionado con nosotros. Eso no puede ser tocado. Colombia está en un momento político, militar y económico diferente al que estaba en las últimas negociaciones con las FARC hace 10 años, y por eso el Estado asume la responsabilidad de relanzar los diálogos con el grupo criminal. Así explicó el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, cómo llega la nación suramericana a sentarse a dialogar con esta organización terrorista y considerada además el cartel de narcotráfico más grande del mundo, según la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué es diferente este acuerdo? ¿Por qué no repite los errores del pasado? Es diferente porque es un acuerdo para terminar el conflicto. Contiene las condiciones que el gobierno considera necesarias para abrir un proceso con suficientes garantías. Este acuerdo es diferente porque no tiene despejes de territorio y porque no hay cese de operaciones militares. Es diferente porque las conversaciones se llevarán a cabo fuera de Colombia para seguir trabajando con seriedad y discreción. Comenzarán en Oslo la primera quincena de octubre y luego continuarán en La Habana. Es diferente porque las conversaciones no tendrán un tiempo ilimitado. Se medirán en meses, no en años. En todo caso, acordamos que la duración estará sujeta a que se revisen los avances cada cierto tiempo, y si no hay avances, sencillamente no seguimos. En el programa La Noche hablan los protagonistas de la noticia. A propósito de esta noticia que hoy capta la atención de América Latina, el subdirector del programa La Noche, Jefferson Beltrán, entrevistó en la ciudad de Bogotá al ministro del Interior de Colombia, Fernando Carrillo. El responsable de la cartera política del gobierno del presidente Juan Manuel Santos explicó el sentido de las conversaciones anunciadas y aseguró que en la agenda a discutir primó el realismo por encima del idealismo.
A esta hora saludamos en la ciudad de Bogotá al ministro Fernando Carrillo, el ministro del Interior del gobierno colombiano. Ministro, gracias por este tiempo que le concede al programa La Noche. Bienvenido. No, un gran gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, ministro, voy a comenzar preguntándole pues, un interrogante que tienen muchos colombianos y muchos televidentes en América Latina, y es ¿en qué radica la confianza que tiene en este momento el gobierno nacional en un grupo como las FARC, que en el pasado siempre, digamos, ha intentado poner las condiciones en la mesa de negociación, ha utilizado ese anhelo de paz de los colombianos y finalmente pues no ha cumplido con ese propósito nacional que no es otro sino lograr la paz de Colombia? Yo creo que hay dos argumentos fundamentales expuestos muy claramente por el presidente de la República. Uno de ellos es lo que ha pasado en Colombia y en el mundo en la última década. Ustedes recuerdan que hace una década pues, se rompió el proceso de paz en el marco de la política de paz del presidente Pastrana, y realmente lo que ha sucedido en esta última década es que la violencia dejó de ser un expediente para conseguir las reformas políticas, no solo en América Latina, no solo en Colombia, sino a nivel global. Digamos que desde ese punto de vista hay un reconocimiento muy claro de que ese expediente ya no funciona. Lo segundo es la historia misma del proceso, la forma como se fue consolidando esto, y que en el marco de lo que va a ser el acompañamiento internacional ha gozado, como ustedes saben, de garantes de la talla de países como Noruega y Cuba, procesos que van a ser acompañados además por Chile y Venezuela, en fin, un diálogo en donde además se ha puesto de presente, lo dijo el presidente Santos, resaltando básicamente unos principios como que no se pueden cometer los errores del pasado, como que se va a jugar por primera vez a terminar el conflicto. Nunca en la agenda de negociación había aparecido el fin del conflicto como un punto como aparece en esta agenda, es el punto tercero de la agenda, y por supuesto que no hay un solo centímetro cuadrado de despeje, por otra parte, y tampoco pues va a haber un cese de las operaciones militares. Luego, yo creo que son una serie de condiciones que hacen este proceso totalmente sui generis. Ustedes han oído los mensajes de la contraparte y por eso yo creo que hay una oportunidad real, como lo ha dicho el presidente. El escepticismo pues tiene que estar presente, eso es indiscutible, como las opiniones en contra de lo que podría llegar a ser, pero yo creo que están dados una serie de pasos en términos de actores, en términos de reglas de juego, en términos del proceso que son completamente distintos a los procesos del pasado. Y una comunidad internacional, además que eso quiero destacarlo, dispuesta a apoyar con toda la fuerza y con toda la energía este nuevo proceso de paz. Ministro, es evidente que pues todas esas condiciones que usted me está describiendo, pues básicamente hacen parte de esos argumentos dentro de los cuales pues se sostiene ese propósito de paz que tiene el gobierno colombiano. Pero ¿cómo explicar que no se haya logrado un cese de las acciones criminales por parte de las FARC? ¿No era mejor que se lograra ese punto que es muy importante y es clave para que esta negociación finalmente pues llegue a un éxito, que haya cese de las actividades criminales? Fíjese usted que en el mundo de lo ideal, pues indiscutiblemente hay objetivos muy deseables. Yo creo que aquí lo que se ha acordado en esta primera fase de exploración es una agenda muy realista, como lo dijo el presidente. Ajá. Me parece que aquí hay mucho pragmatismo, que aquí hay una oportunidad única. La gran pregunta es por qué renunciar a la posibilidad de explorar esto si además estamos hablando de plazos concretos. Es la primera vez que se pone un plazo en términos de meses. Y yo creo que eso hay que destacarlo porque ese es otro de los elementos fundamentales que caracterizan este proceso. Ministro, pero es que estamos hablando de política agraria, de derechos de la oposición política. Es una agenda de 5 puntos, es muy ambiciosa, que según lo dijo el presidente Juan Manuel Santos, será discutida en tiempo limitado. ¿Cree que en poco tiempo se puedan abarcar temas tan ambiciosos como por ejemplo la política agraria de Colombia, que va a ser discutida pues con una banda que es catalogada pues como criminal? Pues yo le quiero decir una cosa, yo no, en primer lugar, yo no tengo de alguna manera la vocería de la negociación como tal, yo estoy hablando como ministro del Interior, yo tengo una responsabilidad con el Congreso, por supuesto, de la opinión pública. Yo no quisiera aventurar sobre cómo darse la negociación, sino sobre los puntos de la negociación. Lo único que puedo hacer es un poco explicarle en este momento a la opinión pública cuál es el sentido, cuáles son las dimensiones que tiene el lanzamiento de la política de paz, de la posibilidad de explorar unos nuevos escenarios, y por eso ya veremos en la medida en que se vayan surtiendo las etapas cómo se van dando las cosas.
Señor Ministro del Interior, otra pregunta importante, usted va a ser el encargado de las relaciones con el Congreso de Colombia. Allí fue aprobado el marco legal para la paz. En la lógica o en la órbita de las negociaciones que vienen de aquí en adelante en La Habana, ¿qué viene en el Congreso? ¿Viene ya los decretos reglamentarios del marco legal para la paz? ¿O cómo va a ser la agenda política en lo que tiene que ver con la paz dentro del Congreso de Colombia? Sí, de nuevo, fíjese usted que el horizonte realmente es de corto plazo, tal cual aparece en el documento que ha sido distribuido a los medios de la opinión pública. Luego yo pienso que independientemente del debate que pueda darse, que sean los grandes temas, las herramientas jurídicas concretas van a tener que ser el resultado del proceso. No son el punto de partida del proceso, sino el punto de llegada del proceso. Luego esperemos que se den esas conversaciones, esperemos esos términos. Como ya he dicho, yo no soy el vocero oficial del gobierno en ese campo, pero estoy seguro pues que la problemática aparecerá en la discusión política del Congreso, pero lo más conveniente sería que todas esas herramientas precisamente se discutieran y se aprobaran como resultado de lo que está sucediendo en la mesa de negociación. Ministro Fernando Carrillo, para finalizar esa entrevista que usted nos concede al programa de la noche, quisiera que nos explicara qué sucederá con esas órdenes de captura que están en este momento vigentes contra muchos de los cabecillas que hacen parte de esta negociación política. ¿Qué viene para que, digamos, se pueda dar ese procedimiento, esa vocería que pues, les ha dado el gobierno a ellos? Usted comprenderá que yo cometería una gran irresponsabilidad de anticiparme a una respuesta a esa pregunta, porque está apenas comenzando el proceso, la discusión están haciendo, luego vamos a ver qué sucede dentro del proceso y cuáles son las consecuencias del mismo. Muchísimas gracias. Ministro del Interior, le agradezco este tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. En su alocución para Colombia y América Latina, el presidente Juan Manuel Santos reveló los puntos que negociará con el grupo criminal de las FARC y en los que confía residirá el final del conflicto armado que azota al país suramericano desde hace casi 60 años. El desarrollo rural, el fin de las hostilidades y el narcotráfico, las garantías a la oposición y la atención de las víctimas son los temas sobre la mesa. El primer punto es el desarrollo rural. Eso significa dar mayor acceso a la tierra, llevar infraestructura a las regiones más apartadas, hacer que la prosperidad y los servicios del Estado lleguen a todos los habitantes del campo. El segundo punto son las garantías para el ejercicio de la oposición política y de la participación ciudadana. El tercer punto es el fin mismo del conflicto armado. Esto incluye la dejación de las armas y la reintegración de las FARC a la vida civil, junto con todas las medidas del gobierno para dar garantías al proceso de terminación. El cuarto punto es el narcotráfico, que tanto daño le ha hecho y le hace a nuestro país. Si este proceso contribuye a que se combata con más efectividad este negocio ilícito, eso por sí solo sería un gran avance. Y el quinto punto son los derechos de las víctimas. Nadie puede imaginar el fin del conflicto sin atender a quienes han sido sus víctimas, que precisamente es lo que comenzamos a hacer con la ley de víctimas. Señor Antonio Navarro Wolf, en su discurso, alias Timochenko, el comandante de las FARC, ha dicho que no es una rendición y ha aclarado que van a actuar a través de la política para defender sus ideales. ¿Qué opina usted de este punto del que ha hablado el presidente Juan Manuel Santos de garantizar la oposición política y la participación ciudadana? Usted, además, fue militante del M-19 y ha hecho parte de la vida política colombiana. ¿Podemos pensar en ver, por ejemplo, a Timochenko algún día en el Congreso colombiano? Bueno, la síntesis más grande de un proceso de paz es el desarme y desmovilización de la guerrilla y la participación en política de los desmovilizados. Si queremos llevar un proceso de paz a sus mínimas básicos, ambas cosas, digamos, son necesarias para que la paz sea posible. Yo oí el discurso de Timochenko, me pareció un discurso duro, un discurso aguerrido, pugnaz. Lo vi como muy buen orador y no sé, me dio la impresión de que
el tipo estaría feliz echando discursos en una plaza pública. Entonces, pese a la dureza del discurso, me da la impresión de que sí quisiera firmar la paz para salir a las plazas públicas a tratar de convencer a los colombianos de sus ideas.